Armando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de ese proyecto educativo, la educación digital. ¿Estamos los adultos capacitados para educar digitalmente a los que vienen detrás, a alumnos y alumnas? ¿O no lo tenemos muy claro? Bueno, como generación yo creo que no. Eh, Evidentemente hay adultos que tienen capacidad de transmitir conocimientos para un uso seguro y responsable de las redes, pero generacionalmente podemos decir que a nivel de usuario los más jóvenes tienen más conocimiento, pero tienen menos pautas de sentido común, por llamar de alguna manera, y eso pues es una de las partes que dificulta el proceso de enseñar estas pautas o este comportamiento correcto, ¿no? En general, como adultos no nos comportamos demasiado bien tampoco en las redes. ¿Es suficiente el sentido común? Como tantas cosas en la vida, es muy importante. Las herramientas digitales, la interfaz, la manera de interactuar, las funcionalidades que tiene una aplicación, que tiene cualquier herramienta con un componente social en Internet, cambia prácticamente todas las semanas. Estamos asistiendo de ello a un proceso de renovación muy importante en los últimos meses. Estamos ahora en mayo de 2017. En lo que va de año hay una serie de funciones que han incorporado a las redes sociales más generalistas, con más público, como Instagram o Facebook, que son en realidad una implementación, una copia de otras funciones que han puesto en boga otras apps muy innovadoras, como Snapchat, por ejemplo. Y eso está cambiando constantemente, pues me refiero a historias efímeras que se desaparecen a las 24 horas de comunicar automáticamente, a la emisión de vídeo en directo y ese tipo de cosas. Nadie puede estar preparado para tener un nivel de usuario avanzadísimo a las 2 horas de ponerse en marcha. Sin embargo, todos tenemos un sentido común para saber que hay cosas que no podemos emitir en directo, que no podemos subir a redes a terceras personas sin su consentimiento. Eso, si analizamos un poco, los usuarios adultos debemos saber eso. Insisto que no todo o una amplia cantidad de gente adulta demuestra no saber esas pautas, pero hay que trasladárselas con urgencia a los menores, porque estamos asistiendo, yo creo que a una ruptura de una brecha digital importante entre generaciones, y es peligroso si no podemos facilitarles a ellos las pautas adecuadas, ¿no? La educación digital es un proyecto transversal, alumnado por un lado, profesorado, padres. Sí, bueno, te cuento si quieres y ahí hablamos un poquito del proyecto, hablar de mi libro, ¿no? Que empezó a estar, Sí, porque bueno, porque primero, pero es mucho más que un libro, ¿no? sí, bueno, La educación digital es un libro que edita Mercurio Editorial en 2015. Se trata de proponer con el escenario digital de ese momento unas unidades didácticas sobre el uso correcto de las redes, la construcción de perfiles sociales, emisión de pautas para comportarnos bien, a utilizar bien el teléfono móvil, que es muy importante, y ahora si quieres hablamos de eso, de la percepción del móvil por las nuevas generaciones. Y después, a raíz de ahí, pues la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria se pone en contacto conmigo. Yo colaboro con un colectivo que imparte contenido didáctico en relación con la tecnología, que es LPA Fábrica, y con esas patas el Cabildo pone en marcha un proyecto para impartir charlas a los alumnos de secundaria en este curso. Y hemos estado en más de 30 colegios en este curso 2016-2017 impartiendo estas charlas en las que hablamos de qué son las redes, quiénes las usan, cómo tenemos que salvaguardar nuestra seguridad, nuestra privacidad y cómo utilizar correctamente el móvil. Entonces eso, por una parte, nos ha permitido impartir un poco estos contenidos y por otra parte obtener un retorno bastante real de cómo son los adolescentes de secundaria en Gran Canaria, que no difieren, por lo que hemos podido investigar por ahí, en demasiado de lo que hay sobre todo en el primer mundo, ¿no? Y bueno, y yo creo que eso también me lleva a sacar unas conclusiones de cómo está el panorama y la profundidad de esa brecha que te comentaba antes, que cada vez es más profunda, ¿no? Cada vez es más profunda.
Decíamos No sé que si me he enrollado mucho, he sido claro con el ha tema. sido claro. Decíamos que en principio esa brecha es muy profunda, es una brecha en la que estamos inmersos todos. Cada día oímos hablar más de unas palabras bueno, que por desgracia, se nos están haciendo más habituales, como es el ciberacoso, el ciberbullying. Sí. Esto va mucho más. Sí, va mucho más allá. Quiero decir, hombre, el abusador siempre ha existido. La diferencia es que antes tú ibas amulado al colegio, te escondías en el recreo cuando te podían trincar y pasabas ese día crucis y en el momento que salías del colegio el asunto se acababa. Hoy se han invertido, se ha invertido el proceso, ¿no? De hecho, en muchos de los centros donde hemos podido estar, tienen prohibido el uso del teléfono móvil y la conexión a las redes sociales en horario escolar. El problema surge después, cuando te vas a casa y cuando tienes, digamos que ese círculo de acoso y de abuso se retroalimenta de otra manera, se retroalimenta fuera del colegio y después vas al colegio y te encuentras con que te han puesto mal en las redes, te han puesto, se han reído de ti, o alguien que es un ejemplo típico, se saca un perfil falso de Instagram, que es la red social más utilizada por los adolescentes y se empieza a meter contigo, ¿no? Y tú no sabes quién es, pero te está amargando la vida, te pone en evidencia delante de los demás y es al colegio cuando te reúnes con los demás cuando sufres un poco esa historia. Eso alarga muchísimo más el tiempo de exposición del alumno que sufre el acoso y yo creo que se convierte en un problema en uno, insisto, no es el problema único que podemos encontrar en este entorno, pero sí se convierte en un problema serio que puede minar sobre todo la autoestima de chicos que no tienen mucha seguridad o no. En ese sentido ahí se están despertando iniciativas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Langui, no sé si lo conoces, y su rap de Se Buscan Valientes. El otro día tuve la oportunidad de coincidir con él en el Colegio San Ignacio de Loyola, también con iniciativa de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo. Y la verdad es que él tiene un mensaje muy importante, que es que los compañeros, el entorno, no debe permitir y debe denunciar inmediatamente cuando se produce una situación de esas de acoso. Pero insisto, es solo uno de los problemas, hay otros problemas que podemos circunscribir en cuando un alumno o una alumna se expone demasiado con contenidos a lo mejor subidos de tono, cuando empieza a emitir en directo cosas que no debería, y después hay otro problema que pasamos por alto y que los adultos también cometemos mucho, o pecado que cometemos mucho, que es exponer a menores que son terceras personas, sin su consentimiento en Internet, ¿no? Yo aquí siempre apunto el mismo ejemplo, porque a raíz de esto también hemos podido hablar y con padres, y hemos dado charlas con padres y también tenemos ese retorno, ¿no? Y a mí de pequeño me daba vergüenza ir a casa de mi madre con una chica o ya cuando estás 14, 15 años, pues mi madre tenía la foto de mi primera comunión en el salón, ¿no? Entonces, claro, yo tenía un peinado a los Johann Nesker de la época, los años 70, ¿no? Entonces, eso pues te producía cierto pudor. Hoy somos los padres los que subimos esa foto a Facebook sin el consentimiento del menor, y eso al menor le puede costar un problema después, a los 2, 3 años, y no somos conscientes de que estamos generando una mala práctica y estamos educando además en malas prácticas diciendo, como es mi hijo yo puedo subir la foto, como tal. Hay que tener cuidado con esas cosas, y los menores no son conscientes en general de lo que están exponiendo a terceros cuando los suben a las redes sin su permiso, ¿no? Claro. Y muchas veces los padres de los terceros protestan y se genera otro problema tipo, ¿no? Quizás no somos conscientes muchas veces de que las redes, aunque estemos todos, es decir, las redes es un mundo prolongación de la vida, y aunque todos estemos en la red, no todos estamos en el mismo lugar en las redes sociales. Hablabas tú antes de que los jóvenes suelen estar la mayoría en Instagram, los padres y los abuelos en Facebook, ¿no? Eso lo dicen mucho Sí, la juventud, pero que al final nos encontramos, cosas que yo puedo publicar en la red en Facebook puede ser encontrada por los propios jóvenes, ¿no? Y hacerle avergonzar en ciertos momentos, ¿no? También. claro, ¿no? Seguro. De hecho, los jóvenes, ahí estamos hablando de algo que llamamos huella digital, que es el rastro que dejamos en Internet y en nuestros perfiles sociales. Los jóvenes en realidad son cuidadosos, como me han contestado alumnos directamente a la cara. ¿Por qué eliges esta red social? ¿O qué red social vas a elegir?
pues directamente te dicen en la que no estén mis padres, Claro. porque no quieren que sus padres sigan su huella digital. Sin embargo, no la protegen contra terceros desconocidos, porque no tienen esas pautas, no son conscientes. Ha dicho efectivamente que los padres y los abuelos están en Facebook, eso está cambiando un poquito, los padres sí, la gente muy mayor que se mete en las redes sociales, Instagram hasta hace un par de años tenía un 10% de usuarios de más de 55 años de edad. Ajá. Es una red social que no te obliga a identificarte, que tiene una manera básica de funcionar bastante sencilla, y hay gente mayor que cada vez se incorpora con más pasión a esa red, ¿no? Y al mismo tiempo están los adolescentes, entonces eso es un mix que a lo mejor no, en algún momento dado puede generar problemas que todos podemos imaginarnos sobre pues rastreo de contenidos de menores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos no lo saben, piensan que están más solos de lo que realmente están en las redes sociales, y no tienen interiorizado el concepto de lo que es intimidad. La intimidad no se sube a un perfil social. Armando, ya para finalizar, no sé, consejo, una recomendación, sobre todo en el uso del móvil, que decías, el móvil se ha convertido, la mayoría de la Sí, juventud ya no usa el ordenador casi, ¿no? Usa el móvil para todo o para muchas cosas. No sé, sí, ellos ya no quieren un ordenador para para reyes, nada, quieren, ¿no? quieren un móvil que les permita hacer lo mismo. De ello, los adolescentes en general son bastante, sobre todo primero, segundo, secundaria, bastante sorprendentemente torpes a la hora de conectarse a un ordenador para utilizar un procesador de texto, para buscar en el navegador. A mí me llegó a preguntar un alumno, profe, ¿no hay una aplicación para ir de un sitio de internet y después ir a otro y después ir a otro? Y yo, sí, se llama navegador, pero no lo tienen muy claro, ¿no? Sin embargo, a nivel de usuario de entorno de sistema operativo de iOS o sobre todo de Android, en lo que es un móvil, ellos controlan muchísimo, muchísimo, saben perfectamente cómo instalar aplicaciones, buscar aplicaciones, rastrearlas. No tienen muy claro que los criterios adecuados deben ser no solo si la aplicación es gratuita o no, sino si te pide permisos para acceder a parte de tus contactos. Eso no lo tienen todavía muy claro y lo deberían de ir aprendiendo. Pero como en el entorno familiar, yo creo que como otras muchas cosas en el desarrollo de un adolescente, no podemos facilitar un uso sin control alguno a un móvil, a un menor, sobre todo si el menor es menor de 14 años. Hay una frontera legal ahí que está en la Ley de Protección de Datos, que impide a cualquiera menor de 14 años difundir sus datos sin autorización expresa de sus padres. La realidad que nos encontramos es que no solo desde primero de secundaria todos los alumnos tienen móvil, no. Desde quinto, desde sexto de primaria estamos viendo aulas llenas de alumnos con móvil. Muchos de esos alumnos no están siendo controlados por sus padres, y los padres, si temen por la integridad de sus hijos, tienen derecho a controlar esos perfiles. Entonces, el paso, la transición a esa autonomía con el móvil, como tantas otras cosas en un adolescente, debe ser gradual. No podemos dar a un niño de 11 años un móvil y no controlar qué YouTube ve, qué perfiles sociales se saca, que muchos tienen 3 o 4 perfiles sociales distintos en Instagram, qué redes conectan, quiénes son sus contactos. Esas cosas hay que controlarlas gradualmente, y a medida que el adolescente crece, pues ir soltando correa, como en tantas otras cosas, ¿no? Pero lo que estamos viendo, insisto, no es eso. Estamos viendo a niños muy pequeños con un móvil, solos, con mucha autonomía. Y después vienen los problemas. Y insisto que no todos tienen por qué ser problemas hiper, super graves, puntuales, de una agresión o un acoso por parte de un adulto, un grooming o tal, no. Vienen problemas por un mal uso general, porque se educan mal, y yo creo que ahí la familia, el tiempo de escoger si estamos en esta historia o no, ya pasó. Si en el momento que el niño tenga acceso a un móvil o tenga acceso a internet, cuanto más pequeño, más debe ser el control. Armando Ojeda, la educación digital, muchas gracias. Nada, saludos, encantado.